escuchar este mensaje. Vamos a abrir la palabra del Señor enseguida en la profecía de Daniel del capítulo 10. El grande y buen Jehová se manifestó a Daniel en la figura de un varón vestido de lino. Quiero invitarles a que leamos juntos Daniel capítulo 10, versos 5 y 6. ¿Será posible, hermanos, que nos coloquemos de pie para leer la palabra del Señor? Muchas gracias. Los que estuvieron después. Supongo que los que se quedaron callados también se van a poner de pie, ¿verdad? Muy bien. Pongámonos de pie, hermano. Leamos la palabra del Dios viviente. El varón vestido de lino es Jesucristo el Señor. Al tiempo 3. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? Daniel 10, versos 5 y 6. El grande y buen Jehová se presenta en la figura de un varón vestido de lino. Al tiempo 3. 1, 2, 3. Más o menos no más la lectura. Asiento, por favor. Querido, ya hemos dicho que este varón vestido de lino representa a nuestro amoroso Salvador Jesucristo. ¿Qué vino a conversar el varón vestido de lino? Es decir, el Señor Jesús con Daniel. El verso 14 lo dice: amado, yo he venido para hacerte saber lo que ha de acontecer a tu pueblo durante el tiempo del fin. ¿A qué vino el Señor? Vino a hacer saber a Daniel lo que le va a suceder al pueblo durante el tiempo del fin. En breves palabras, el pueblo de Dios durante el tiempo del fin, tenemos la convicción, es la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, el Señor vino a declarar los 7 sucesos que han de conmover nuestra experiencia espiritual en la época final de la historia. Recuerde que Daniel también es una figura de la iglesia. ¿Y cuáles fueron esos acontecimientos que deberán suceder? De los 7 que menciona el varón vestido de lino, 4 ya están en su pleno desarrollo y solo falta que se cumplan 3. ¿Cuáles son los 4 que están en pleno desarrollo? Daniel 11, verso 40. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él. Él se refiere a otro reino que todavía no vamos a identificar. Pero vendrá el rey del norte y lo enfrentará. Querido, el Señor está anunciando que un reino, que aquí en la profecía llama Rey del Norte, hará una obra asombrosa en el tiempo del fin. Hay varios asuntos que va a cumplir este reino, pero el más notorio para mi gusto es el que está en el verso 45. Pondrá las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Entonces, cuando eso suceda, sepamos que la venida del Señor está próxima. Segundo gran acontecimiento, Daniel 12:4. La ciencia aumentará. ¿Cuál es la ciencia que va a aumentar? Por supuesto no se refiere a la ciencia médica, a la ciencia astronómica, a la ciencia física, a la ciencia matemática. Aquí se refiere a la ciencia de la redención, cuyo conocimiento ha sido maravillosamente aumentado en esta época final de la historia. Permítame 2 o 3 antecedentes. Esta época comienza en el año 1844. Antes de 1844, usted no habría tenido una Biblia en su mano. Habría sido muy difícil.
porque la palabra de Dios estaba traducida a 8 idiomas. Hoy día son más de 1340 idiomas en los que la gente puede leer la palabra del Dios viviente. Yo no puedo menos que decir gloria al Señor. Además de esto, la iglesia del Dios viviente, la iglesia que proclama la verdad, es decir, la iglesia adventista del séptimo día, antes de 1844 no estaba instalada en ninguna parte de la tierra. Después de 1844, esta iglesia habitualmente está en todos los países del mundo. Gloria al Señor. Hermano, es impresionante cómo ha aumentado el conocimiento de la verdad. Antes de 1844 no teníamos ningún profeta que destacara en la instrucción a la iglesia. A partir de esta fecha, el Señor levantó un profeta, la mensajera de Dios, nuestra hermana Ellen White. ¿Usted acepta que Ellen White es profeta del Dios viviente? Bueno, el Señor la ha ilustrado con una temática asombrosa de gran beneficio para la iglesia. Han llegado los días en que la ciencia de la redención ha aumentado. Tercero, ¿qué más iba a acontecer? Daniel 12:7. El varón vestido de lino hizo un juramento. Y su juramento es el siguiente: que desde que sea quitada la expansión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Se termina la persecución de la iglesia. A partir de 1844, amados, nadie te persigue. Tú puedes transitar por las calles del mundo con una Biblia en tu mano y nadie te va a llevar a una hoguera como aconteció en la Edad Media. Nadie te va a condenar a trabajar en las galeras como esclavo porque lees la palabra del Dios viviente. Nadie te va a condenar a la cárcel o a la crucifixión. Todas estas cosas pasaron antes, pero después que el Señor cambió la situación histórica mundial, ya nadie te persigue. No hay una hoguera esperándote fuera, ni siquiera un camión de militares. Tienes libertad para leer, para orar, para estudiar, para predicar, para conversar. Libertad total. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Cuarto milagro, cuarta maravilla, está en el verso 10 de Daniel 12. Observa aquí, te incluye en el sentido que dice: muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. La obra o una de las obras más preciosas de Jesucristo a favor de los creyentes es esta. Llegó la época, a partir de 1844, que seremos librados de la mancha de nuestros pecados. Recuerda lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 2, 22. La mancha de tu pecado, dice Jehová el Señor, permanece delante de mí. Pero, como en la época final es predicado el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y ese Evangelio invita a todas las criaturas al arrepentimiento. Aquí en Hechos 3:19 dice: arrepiéntete para que sean borrados vuestros pecados. Hermano, esa obra histórica comenzó en 1844 y tendrá un momento personal que no tiene fecha, en la cual tu vida y la mía será pesada en balanza. 4 maravillas. Surge el rey del norte, la ciencia aumentará, se termina la persecución y se inicia el juicio de Dios a favor de la iglesia. Todos estos procesos históricos están en pleno desarrollo. El juicio ya comenzó en 1844. Las persecuciones terminaron en el siglo XIX. Además de esto, la ciencia aumentará. Comenzó ya la escritura a ser traducida a miles de idiomas. Y la obra del Rey del Norte también comenzó hace 2 siglos. Todo cumplido, todo cumplido. Falta poco para que lleguemos a la época final de la historia. ¿Qué falta, hermano?
¿Qué falta? Capítulo 12, verso 1. Falta todavía porque está en el futuro, y no es un futuro muy lejano, ¿no? Yo no podría decir, mire, faltan 2 años, 2 meses, 2 días, no tengo idea, no está revelado. Pero falta que llegue el gran tiempo de angustia, cual no lo ha habido desde que los hombres estamos sobre este mundo. Sabe que en el siglo XIII, pasando un poquito al XIV, Europa fue conmovida por una serie de señales catastróficas. Hubo terremotos, hubo incendios, hubo inundaciones, hubo peste. Solamente la peste negra se llevó más de 33 millones de personas. O sea, realmente fue un tiempo asombroso. Pero cuando la Biblia dice que viene un tiempo de angustia, cual no lo ha habido desde que los hombres estamos en la tierra, entonces deduzco que va a ser peor que la crisis europea del siglo XIV. Peor que eso. Y eso fue gravísimo. Pero no es el tiempo de angustia, la maravilla. La maravilla es esta, que ese tiempo de angustia, todos los que creemos en Jesucristo y estemos inscritos en el libro de la vida, todos seremos librados del tiempo de angustia, porque Miguel, el gran príncipe, peleará la buena batalla de la salvación por ti. Oye, yo estoy ansioso que eso ocurra, que venga el príncipe de los ejércitos y muestre su poder. La diestra de su potencia será vista por todos los seres humanos. Entonces, queda poco, no sabemos cuándo, pero está el futuro. Está también hacia el futuro el verso 2, lo que la mensajera llama una resurrección especial. Leyendo el conflicto de los siglos, parece que la gente tiene una confusión con esta resurrección. No es la resurrección final de la historia, la cosecha final de la salvación, cuando venga Jesucristo por segunda vez. Se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la resurrección final. Pero antes de la resurrección final, la sierva de Dios escribe en el conflicto de los siglos que habrá una resurrección especial. ¿Quiénes van a resucitar? 2 tipos de personas. Unos para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que ofendieron a Dios, los que rechazaron el Evangelio y le hicieron un daño irreparable a la causa de Cristo, despertarán para ser testigos del glorioso advenimiento del Señor. Entre ellos, dice la sierva del Señor, se cuenta Caifás, que negó al Hijo del Hombre. Se cuenta Nerón, lo llama la sierva de Dios, monstruo de poder. Calígula, Diocleciano, y así tantos criminales que se han buscado, que han buscado todo su tiempo, han ocupado todo su poder en frenar la causa de la proclamación. Querido hermano, ellos resucitarán para ver la gloria de Dios. El Señor se lo dijo a Caifás: la próxima vez verás al Hijo del Hombre venir en su gloria. ¿Usted cree que eso se va a cumplir tal como lo prometió el Señor? Evidente, Caifás será despertado para que vea la venida de Jesucristo. Pero para que vea la venida de Jesucristo tiene que despertar antes de la venida, obvio. Pero no solo ellos, los inicuos, porque también muchos serán despertados para vida eterna. ¿Y quiénes son los que van a ser despertados para vida eterna? Otra vez la mensajera del Señor aclara el asunto. Dice que son todos los que bajaron al descanso en el mensaje del tercer ángel. ¿En qué mensaje? En el mensaje del tercer ángel. La sierva de Dios dice que el mensaje del tercer ángel comenzó a ser proclamado en el verano del año 1844. Todos los que durmieron en el mensaje del tercer ángel, desde 1844 hasta acá, que hemos soñado con la venida de Cristo, que la hemos anhelado en nuestros corazones, que hemos orado por su apresuramiento, que hemos trabajado para que sea una feliz realidad en nuestros días,
aunque bajemos al sueño de la muerte, el Señor tendrá la condescendencia con nosotros de despertarnos para que seamos testigos visuales, vivientes del glorioso advenimiento del Señor. Realmente el Señor, permítanme usar un término que usan los muchachos, se pasó para ser generoso. Nosotros vamos a ver al Señor que viene en gloria. Él lo dijo claramente, ¿no?, a la iglesia del tiempo del fin. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Todos los que hemos creído en el mensaje del tercer año y también los que lo traspasaron. Ya explicamos eso. Y la última manifestación de la gracia divina aparece en el verso 3. Muchos brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Bueno, yo no sé quiénes de ustedes van a recibir este galardón, ¿no? Y así como Moisés, sus rostros van a brillar como estrellas. No tengo idea. Vea usted, el que está a su lado, mírele la carita, ¿usted cree que pueda resucitar? Luminoso. A lo mejor usted encuentra que no, pero tal vez que el cielo diga que sí. Pero sí que nos da un detalle importante, profético, para identificarlos. ¿Quiénes son los que van a recibir este galardón de gloria? Dice, son los que enseñaron la justicia a la multitud. ¿Quiere repetir conmigo quiénes son? Son los que enseñaron la justicia a la multitud. Fueron proclamadores de la justicia. La Biblia dice que justicia es Jesucristo el Señor. Jeremías 23:6. Cristo es nuestra justicia. Dígalo bien fuerte, a ver. Cristo es nuestra justicia. ¿Qué más es justicia? La palabra de Dios es justicia. Salmo 119, verso 123. Enseñaron la palabra del Dios viviente. ¿Qué más es justicia? Los mandamientos de Dios son justicia. Dice la Escritura, todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, verso 171. Enseñaron la justicia, es decir, enseñaron acerca de Cristo, enseñaron la palabra, enseñaron los mandamientos. Hermano, está hablando de una iglesia que se ha comprometido con la verdad, que se ha comprometido con Cristo, con su palabra y con sus mandamientos. Y discúlpeme, no es un fanatismo lo que voy a decir. Esa iglesia que realiza esa obra en el tiempo del fin es la iglesia adventista del séptimo día. Somos los únicos que presentamos a Jesucristo como el único medio de salvación. Somos los únicos que estudiamos toda la Biblia y no rechazamos ninguna admonición de la palabra del Dios viviente. Somos los únicos que instruimos al mundo para que guarde los 10 mandamientos. Los adventistas recibirán este galardón de gloria. Un tiempo atrás un pastor me leyó una cita en inglés de la mensajera de Dios. Y yo no sé si estará bien traducido lo que él hizo, pero a mí me emocionó. Hermano, ¿ustedes creen que la escuela sabática va a terminar cuando Jesucristo venga? Están perdidos, hermano. La escuela sabática sigue en la Nueva Jerusalén. Oiga, que escuché poco. Amén, hermano. ¿Que usted no viene a la escuela sabática? La escuela sabática continúa en la Nueva Jerusalén. Qué buena noticia. Lo que me alegra es que no vamos a llegar atrasados, hermano. Ni vamos a estar ausentes tampoco. Bueno, yo creo que como maestro tendremos la oportunidad de deleitarnos escuchando a Noé, si es que eres maestro, bueno, no tengo idea si lo va a hacer, hermano. Pablo, hermano, ¿no le gustaría escuchar a Esdras? O la defensa que pueda hacer, no sé, pues Nehemías, hermano, o a lo mejor hasta el mismo papi, Adán. No tengo idea. Yo quiero recorrer todas las clases, hermano, ¿no? Con todos los maestros posibles.
¿No lo creen? Ah, qué bueno que lo aprueben con un amén, pues eso va a ser así, ¿no? Pero la frase que me emocionó es esta, que los maestros de la escuela sabática del Nuevo Mundo vamos a ser los adventistas del séptimo día. Eso me parece maravilloso. Y me parece maravilloso porque nosotros somos la generación de creyentes que más luz ha tenido en toda la historia de la humanidad. Si usted hubiera querido organizar una escuela sabática en los siglos pasados, se habría tropezado con Nabucodonosor, que seguramente lo habría enviado a usted a un horno de fuego. Habría experimentado la persecución medo-persa y lo habrían echado a un pozo de leones. Se habría encontrado con los jerarcas griegos que habrían intentado quemarlo. Se habría encontrado con los romanos en el pasado que habrían intentado crucificarlo y hacerlo morir en las galeras. Se habría encontrado con los poderes fácticos de la Edad Media que hoy día se levantan como defensores de los derechos humanos, estos mismos que atropellaron los derechos de las iglesias del Señor en el pasado y mataron a millones de personas quemándolas en las calles. Esa habría sido nuestra suerte en el pasado. Pero hoy día, como generación de iglesia, tenemos la Biblia, tenemos el comentario bíblico adventista, tenemos el folleto de la escuela sabática, tenemos el libro En esto creemos los adventistas del séptimo día, tenemos los libros de la mensajera del Señor. Es decir, hermano, somos la generación que más luz ha tenido durante la historia de la humanidad. Yo no puedo menos que decir gloria al Señor. Por ello que los ángeles que acompañaron a Jesús en esta visión, Daniel 12, 5 y 6, le preguntaron al maestro: Señor, ¿cuándo serán estas maravillas? ¿Cuándo aparecerá el rey del norte? ¿Cuándo aumentará la ciencia? ¿Cuándo termina la persecución? ¿Cuándo se limpiará, purificará y lavará de sus pecados al pueblo que cree en Jesucristo? ¿Cuándo Miguel liberará su iglesia del gran tiempo de angustia? ¿Cuándo será la resurrección especial? ¿Cuándo los adventistas brillarán como estrellas a perpetua eternidad? Y el Señor dijo, verso 7, Daniel 2, será por tiempos en la mitad de un tiempo. Y después de esa fecha, todas estas cosas serán cumplidas. Han pasado 2 siglos. Ya vamos en 4 promesas cumplidas. Y estoy seguro que las otras 3 que faltan se van a cumplir muy pronto. Gracias al Señor por revelarnos estas cosas a su iglesia en el tiempo del fin. Es imposible para mí analizar las 7. Imposible, no me pidan maravilla. Pero sí quiero bosquejar por lo menos una. Y espero que la que voy a elegir sea la que a usted le hubiera gustado. Ahora, si no elegí la que a usted le gusta, lo siento, no va a poder. Cooperó, no. En 7 minutos tengo que hacer un resumen histórico, así que me resulta casi imposible. Pero intentemos, hermano. Quiero escoger quién es ese reino que hará maravillas en el tiempo del fin. En la santa palabra de Dios se revela el devenir histórico de 7 reinos. 4 de ellos están en Daniel y 3 en el Apocalipsis. Los que aparecen en Daniel están en el capítulo 7, verso 3 al 7. Se trata de 4 bestias, que según el verso 17 son 4 reinos, 4 reyes, que se levantarán en la historia de la humanidad. La mayoría de nosotros sabe cuáles son esos reinos. No tengo el tiempo para los argumentos bíblicos, pero las 4 bestias son: 1, Babilonia. La segunda representa a
Persia. La tercera representa a los griegos y la cuarta representa al imperio romano. En el Apocalipsis, en orden cronológico, aparecen las siguientes tres. En orden cronológico, no en orden profético, porque en el orden profético aparecen unas primero y otras después, pero en el orden cronológico. La número 5, la de Apocalipsis 13:1, una bestia asquerosa con 7 cabezas y 10 cuernos, y nombres de blasfemia. Amiga, la bestia, según el verso 2, yo diría polola, o por lo menos polola con ventaja con respecto al diablo. Esta es una parejita que le ha hecho mucho daño a la historia del hombre, el dragón y esta bestia. Se levantará a partir del año 508, conforme a lo que dice Apocalipsis 13, verso 5, y llevará su hegemonía hasta el año 1798. 42 meses justos. La tierra, los moradores de la tierra experimentaron la persecución, la intolerancia, el fanatismo religioso, la muerte, etcétera, etcétera. La sexta bestia está un poquito antes en el orden profético, pero no en el orden cronológico. Aparece en Apocalipsis 11, verso 7. Se trata, hermanos, de una bestia que hará guerra contra los dos testigos y los matará. Tendrá su asiento esta bestia en las ciudades que en sentido espiritual se llaman Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto. Si usted lee el capítulo 16 del conflicto de los siglos, si usted lee el capítulo 16 del conflicto de los siglos, ahí hay una antología histórica. Yo la verdad que he estudiado muchos años de historia y no sé cómo una persona que nunca tuvo una clase de historia puede haber escrito un resumen tan maravilloso acerca de los sucesos que acontecieron en Francia, porque esta bestia representa a la Francia de la época de la Revolución Francesa. Ahí está el capítulo 16 del conflicto. Deje una noche el comando del televisor, el control en el comedor, y llévese a su pieza el conflicto de los siglos y lea el capítulo 16. Todo lo que quiera saber de la sexta bestia está ahí. Séptima y última bestia que debía aparecer en la historia también aparece en Apocalipsis 13, pero a partir del verso 11. Aquí se dice, hermano, que después que la bestia anterior sea herida de muerte, se levantaría otra bestia en la tierra. Pero que esta bestia tiene dos rasgos muy especiales. Tiene apariencia de cordero, porque tiene dos cuernitos de cordero, pero habla como dragón. Todas las especificaciones de esta descripción profética se cumplen en los Estados Unidos de América. ¿En qué reino? Estados Unidos de América. Capítulo 19. ¿Se acuerda que el capítulo del conflicto de los siglos está la Francia revolucionaria? 16. Acuérdense de su pololo en la época de los 16 años. Y ahí se lo graba en la mente. Ahora cuando tiene 19 años, ahí capítulo 19, el conflicto de los siglos. América, una tierra de libertad. Todo lo que se puede decir de Estados Unidos está ahí. Estos son los reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Francia y Estados Unidos. Por supuesto que el último reino, Estados Unidos, surge en el tiempo del fin.
hermano, escuche. Daniel capítulo 11, verso 21 al 39. Daniel capítulo 11, verso 21 al 39. El grande y buen Jehová nos describe la obra de la Roma papal. Daniel capítulo 11, 21 al 39. Históricamente nosotros sabemos que Francia hirió de muerte a la Roma papal. Por lo tanto, cuando usted lee en el verso 40, al cabo del tiempo, eso significa en el tiempo del fin, al cabo del tiempo, el rey del sur, que en este caso representa la Francia revolucionaria, luchará contra el rey del norte, que es la Roma papal, tal como lo dice la historia. Pero ahora observe que surge el último actor histórico, uno que va a contender contra Francia, uno que se va a expandir a todos los rincones del mundo, uno que no va a poder hacer nada contra Edom, Moab y Amón, uno que va a tomar las riquezas de Egipto, de Libia y de Etiopía, un reino que se va a asustar con noticias del norte y del oriente, y como respuesta a esos sustos que pasa, enviará ejércitos para matar, dice clarito, ejércitos para matar. Un reino que pondrá las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, y que llegará a su fin, porque todos lo abandonarán. Ese reino, hermano, son los Estados Unidos de Norteamérica. Yo quiero decir, hermano, así, con gente madura como ustedes, que en teología hay muchas opiniones sobre los sismos, muchas opiniones. He leído abundante literatura que nos relata que este rey del norte sería la Roma papal, nuevamente. Pero si usted sigue los detalles que están apareciendo aquí, la Roma papal no los cumple por ninguna parte. Estoy de acuerdo con mis pastores adventistas que hacen un nuevo planteamiento para interpretar este segmento de Daniel 11. Querido, uno o dos detalles porque ya se me fugó el tiempo. Primero, ¿cómo es que Estados Unidos contiende contra Francia? Si yo reviso la historia, no hay ningún momento en que los Estados Unidos haya contendido con Francia. No existe eso. Al contrario, en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ayudó a Francia. Según